Planificación, planificar, pensar a futuro. La primera función de las 4 que tiene el proceso administrativo, una definición de cómo hace una disciplina científica, la administración, una disciplina, tiene un objeto propio de estudio, que tiene que ver con organizar el esfuerzo de otros para alcanzar objetivos en un tiempo o plazo determinado con recursos escasos, tener excedentes, crear valor. Planificar, de todas las funciones propias del proceso administrativo, como las podemos ver en esa pizza que está ahí de colores, amarillo, azul, rojo, verde, donde la primera, la que más llama la atención, es planificar, y está puesta la flecha en un solo sentido. ¿Qué significa? Que la planificación uno la realiza, organiza, ve los recursos con que va a trabajar, ve cómo va a dirigir, cómo va a comunicar y finalmente cómo va a evaluar, cómo va a controlar. Todas las que están con doble flecha significa que pueden volver a iniciarse, volver a redefinirse. Pero el planificar es importante porque es la primera y tiene que ver con definir un curso de acción. Y al definir este curso de acción, si nos equivocamos, tenemos que hacer todo el proceso de levantamiento de información de nuevo. Por lo tanto, planificar es una de las funciones más relevantes que tiene el proceso administrativo. Y a través de ella las empresas consiguen crear valor, propuestas de valor, consiguen, como podemos decir, vender más, tener más utilidades, ser rentables. Planificar lo podemos identificar con esta chica que está con este telescopio mirando a futuro. Cuando yo buscaba qué imagen poner acá, pensaba en un telescopio. ¿Por qué? A un amigo mío le regalé una vez un telescopio, él era gerente de una empresa, chiquitito. ¿Pero por qué le regalaba a las personas un telescopio? Porque significa ver más allá. Cuando era más joven me paraba en la clase y buscaba una silla y me decía, estoy aquí arriba, puedo mirar más, puedo pensar más a futuro. La segunda es que es racional y deliberada, no es emocional, tiene que ver con la racionalidad, tiene que ver con cumplir, con la capacidad de abstracción, con enfrentar escenarios dinámicos y poder identificar cuáles son los elementos relevantes. Y ahí es muy conocido, ¿no es cierto?, el FODA, ver qué amenazas y qué oportunidades hay. Y hay una serie de herramientas: océanos azules, océanos rojos, rentabilidades de inversión, planificación financiera, pero esencialmente es ver el entorno lejano, el macroentorno, todo lo que de alguna forma está más allá que el propio negocio nuestro, y ver también la industria. Y ahí el que siempre conocemos es Michael Porter. Por lo tanto, miramos ese futuro, miramos ese escenario dinámico. Pero para esto hay que tener una capacidad de abstracción, o sea, retener aquellos elementos que son significativos para poder identificar y poder tomar esta información para nuestro negocio, para nuestro viaje, para nuestro interés propio en crear con algo valor, ya sea en un local de comida, ya sea vendiendo flores, ya sea en un negocio de producciones musicales, en cualquier actividad que emprenda el ser humano. Un cumpleaños, una fiesta. Y todo esto lo desarrollamos en una cultura determinada. Me lo enseñó un profesor y yo creo que el reconocer la cultura hubiera evitado fracasos como tuvo Luchetti, como tuvieron empresas en el extranjero. No es lo mismo planificar en Chile, planificar en Punta Arenas, en Arica, Valparaíso, Perú, Argentina. Por lo tanto, la cultura en la cual uno se va a posicionar forma parte del contexto y es relevante a la hora de planificar. 3 acciones que son significativas para poder planificar. La primera, lectura de la realidad. Tiene que ver con mirar, tiene que ver con observar, tiene que ver con identificar los elementos que son relevantes para poder llevar adelante el primer paso de la planificación. La segunda, formular objetivos y con metas bien definidas. Y esa meta, siempre digo, un porcentaje o un número en un determinado periodo de tiempo. No es lo mismo decir voy a producir 2 helados en un mes, en una semana, en un día, en un año. Tiene connotaciones distintas. Y eso tiene que ver con la eficiencia. Y la tercera es analizar las distintas alternativas que podemos tener para producir algo, para hacer algo. Y también tiene que ver con definir qué tipo de planes, qué tipo de acciones vamos a realizar para alcanzar, ¿no es cierto?, estos objetivos en un determinado escenario. Para tal efecto, tomamos decisiones. Escogemos entre varias alternativas. Como por ejemplo, si vamos a producir pan, ¿vamos a producir pan con masa madre? ¿Vamos a producir pan con harina integral? ¿Con harina blanca? ¿Qué tipo de pan vamos a producir? Si vamos a producir música, ¿qué tipo de música vamos a producir? Si vamos a producir, vamos a tener una florería, ¿qué tipo de flores? ¿Vamos a entregar buqué? ¿Lo vamos a entregar a la casa? ¿Vamos a tener rosas? Etcétera. Entonces uno toma decisiones respecto de con qué recursos va a trabajar y cómo va a lograr esto. Es como decir, me quiero ir a Valparaíso, de Santiago a Valparaíso. Es cerca. Me puedo ir caminando, me puedo ir en bicicleta, me puedo ir en bus, me puedo ir en auto propio, me puedo ir hasta en avión, helicóptero.
moto, pero siempre uno tiene que decidir en cuál va a optimizar, en cuál va a ser la que va a dar mejor cumplimiento, ¿no es cierto?, a los objetivos y las metas que quiero alcanzar. Reitero, es una acción racional y consciente. Planificar es pensar a futuro. Y quiero cerrar con lo que dice Max Weber. Todas las experiencias históricas certifican que los procesos alcanzan objetivos posibles porque siempre aspiran a lo imposible. Max Weber, quien definió una organización tipo ideal. La próxima, organizar. Y la que sigue, dirigir y también controlar.